Hola, hola, hola niños, ¿cómo están? Muy pero muy bienvenidos a esta clase de la escuelita dominical. Un domingo más que vamos a compartir sobre la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. A ver, ¿quiénes se acuerdan de la parábola del sembrador? Levanten sus manitos los que se acuerden. Y los que no, hoy vamos a recordar esta parábola y vamos a pedirle a Papá Dios que nos enseñe a través de su palabra, ¿sí? Entonces, para empezar, como siempre, vamos a hacer una pequeña oración. Toditos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te damos gracias por este día que nos regalas. Gracias, Papá Dios, porque podemos nuevamente dar una clase de escuelita dominical para aprender sobre tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que nos enseñes hoy y que podamos ser obedientes a tu palabra, que podamos ser niños fuertes, llenos de fe y muy obedientes con los padres para que podamos agradarte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, niños. Entonces ahora, con la ayuda de los papis o de algún hermanito mayor, vamos a buscar en la Biblia, en Mateo capítulo 13, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la parábola del sembrador. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Acá le tenemos al sembrador, ¿sí? Acá tiene muchas semillitas para sembrar por el camino. El sembrador salió muy contento, muy temprano de mañana, ¿sí? Para sembrar las semillas, ¿sí? Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y las comieron. Entonces, ¿qué pasó? No pudieron crecer ninguna plantita, no pudo crecer ningún fruto, porque las aves dice que comieron todito otra vez la semilla. Después dice, parte también de las semillas cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Entonces salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Quiere decir que cayó entre piedras, no había mucha tierra, entonces las semillitas no pudieron hacer crecer su raíz debajo de la tierra, ¿sí? Y después dice que hacía mucho calor, salió el sol y ¿qué pasó? Les quemó todito nuevamente a las plantitas. Ahora sí crecieron, pero como no tenían mucha raíz, se quemaron todito y murieron las plantitas, ¿sí? Después dice que otra parte cayó entre espinos, ¿sí? Entre arbustos, entre mucho yuyal, vamos a poner como ejemplo, ¿sí? Cayó entre espinos y los espinos crecieron y también ahogaron a las plantitas que el sembrador quería que crezca, ¿sí? Entonces, como había mucho arbusto, crecieron más rápido los arbustos y le taparon todito a las plantitas nuevas. Entonces, ahogaron a las plantitas nuevas. Y después dice que otra parte de las semillas cayó en buena tierra y dio fruto, al 100, cual a 100, cual a 60 y cual al 30 por 1. El que tiene oídos, que oiga, dice Papá Dios. Amén. Bueno, niños. Después, más adelante, Jesús mismo, él estaba sentado a la orilla del mar y mucha gente se le empezó a amontonar porque querían escucharle. Entonces, por eso Jesús empezó a contar esta parábola, porque había muchas personas que le querían escuchar. Pero entonces Jesús aprovechó y contó esta parábola justamente para poner como ejemplo. Porque no solamente hay que saber escuchar la palabra de Dios, sino que también hay que saber hacerle caso a la palabra de Dios, ser obedientes a lo que Papá Dios, a todo lo que Papá Dios nos dice
en su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir esta parábola? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos quiere dejar? Es que la palabra de Dios se escucha en todas partes. Es como la semillita que tira el sembrador. La palabra de Dios se difunde o se escucha por muchas partes, ¿sí? Muchos niños escuchan la palabra de Dios y muchas personas mayores también. Pero por cualquier motivo, al final dejan de asistir a la iglesia o dejan de orar o dejan de leer la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Todo lo que ellos escucharon, ya después de un rato ya no se acuerdan, entonces ya no dan frutos. Pero a Jesús le gusta que nosotros leamos la palabra de Dios y que empecemos a dar frutos, dice. Quiere decir que la semillita cayó en buena tierra. Si la palabra de Dios cae en tu corazón y vos empezás a ser un niño obediente, un niño que le hace caso a sus padres, un niño que le gusta orar, que todos los días ora a la mañana, a la noche, que le da gracias a papá Dios, que le pida a sus papis o a sus hermanos mayores para leer la Biblia. Y de esa forma cada uno busca dar buenos frutos. ¿Y cuáles van a ser nuestros frutos? Que vamos a ser buenas personas y que le vamos a hablar a más niños de la palabra de Dios. Ahora ustedes los niños ya van a ser también van a ser el sembrador y van a buscar que la semillita caiga en buena tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes le hablen a sus amiguitos de papá Dios, de que cómo se tienen que portar, que tienen que ser también buenos niños, que tienen que ser obedientes, entonces ahí ustedes van a estar sembrando esa semillita para que también sus amiguitos, compañeritos, sus vecinitos también empiecen a dar buenos frutos, ¿sí? Eso es lo que papá Dios quiere con nosotros y por eso es tan importante leer la palabra de Dios, ¿sí? Y hacerle caso, ser obedientes a lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, niños, por hoy terminamos con esta parábola. Pueden leer con sus papis, pueden pedir también que hablen más sobre eso. Y entonces de esa forma aprendemos mejor, ¿sí? Bueno, niños, nos vemos entonces en la siguiente clase de otra escuelita dominical. Chao, chao, bendiciones, adiós.